Hey, ¿qué tal amigos y amigas de Paradigma 21? Sean bienvenidos a su nuevo capítulo de su podcast favorito aquí en YouTube y también en Spotify para que lo vayan a ver. El día de hoy vamos a reaccionar a un video muy interesante que últimamente he estado viendo mucho en YouTube y en TikTok, sobre todo también de estos dos tipos, un señor ya un poco grande y un chavo, los dos de España. En TikTok le dicen Mr. Tartaria y el otro, ¿cómo le dicen? Empírico, Mickey Mouse Empírico, algo así, ¿no? Porque tiene la voz como Mickey Mouse. Está buenísimo, está buenísimo. La verdad que quiero también hacer una reacción totalmente solo a un podcast que ellos tienen, que va a estar buenísimo. A lo mejor aquí mismo lo hacemos, ¿eh? Una vez que termine la reacción de este cuate aquí, que no sé si es Javier Santoyana, creo que se llama. Si me equivoqué por ahí, corrígeme por favor. Y pues es muy interesante, la neta está muy interesante porque estos cuates dicen cosas medio locas, la neta, cosas sin razón. No tiene nada de sentido lo que ellos dicen. Pero lo cabrón es que se lo creen, lo cabrón es que están haciendo populares en TikTok y pues en internet. Y de esto se trata el video, de que es una desinformación muy fuerte y de la reacción a la sociedad que puede ocasionar en una cadenita, y sobre todo para los niños o los que no saben este tipo de cosas, ¿no? Como hablar de la tierra plana, cosas así que últimamente se ha hecho muy, muy viral, ¿no? Hablar de eso. Pero vamos a ver una vez la reacción, no vamos a perder más el tiempo, vamos a darle. Vean estos fragmentos. ¿Cuánto has dicho que gana la NASA por día? Dicen que factura más de 60 millones, que ahora será más, ¿eh? Entonces esa es la respuesta a muchas veces que preguntan la NASA por qué tiene que engañar Serri. y ocultar todo. Es buenísimo, porque, una, ¿quién no te mentiría por 60 millones de dólares al día? Es mantener a la población pobre. Porque si... Es que está cagadísimo cómo habla este güey. Este güey es el que les digo que se llama Mickey Empírico, porque dice mucho la palabra empírico, bro. Empírico, bro. Ahorita voy a encontrar un video de estos güeyes y vamos a hacer también una reacción luego de ellos. Está buenísimo, o sea, si te cagas de risa un buen rato por lo que dicen. Pero wow, sí está impresionante todo lo que dicen. Hay que escucharlo, o sea, empiecen otra vez todo lo que dicen desde el inicio. Vean estos fragmentos. ¿Cuánto has dicho que gana la NASA por día? Dicen que factura más de 60 millones, que ahora será más, ¿eh? Entonces esa es la respuesta a muchas veces que preguntan la NASA por qué tiene que engañar y ocultar todo. Es buenísimo, porque, una, ¿quién no te mentiría por 60 millones de dólares al día? Es mantener a la población pobre. Porque si tú mantienes a la población pobre, no tiene tiempo, porque tiene que dedicar ese tiempo a trabajar para poder mantenerse y mantener a su familia, y no tiene tiempo de investigar ni de tratar de que No este tiene nada sistema que ver lo que socioeconómico acaba de corrupto decir. mejore. No, Albert Einstein se utilizó para crear la teoría de la relatividad y crear una fórmula. Bien, esa fórmula es incompleta. Entonces, cuando él la creó, le dijeron, quieto, hasta ahí. Porque delante de la E hay otro signo, otro símbolo o otra letra. Y dijeron, no la pongas. ¿Por qué? Porque tal como está... Obviamente de aquí lo va a explicar muchísimo mejor el youtuber que les voy a presentar, que es Date un Blog, que les digo que se llama Javier Santoyana o algo así. Porque pues él sí es físico, o sea, él sí sabe de este tipo de cosas y sí te puede contestar algo con más base y con más sentido de lo que estos están diciendo. Pero simplemente por sentido común de lo que estamos escuchando de estos güeyes sí está muy cabrón. O sea, sí te echas por ahí una cagada de risa, ¿no? De lo que están diciendo, eso de que le dijeron a Albert Einstein de que hasta aquí ya no termines la fórmula. O sea, no mames. A mí me gustan mucho las teorías conspirativas y este tipo de cosas y conversaciones extraterrestres y cosas así. Pero es que estos güeyes lo llevan a otro nivel, un nivel súper intenso, muy estúpido y peligroso, porque se lo creen, esos güeyes se lo creen y lo que lo ven también. Vamos a seguir. Tal como está la fórmula hoy en día conocida, demostraría la Tierra esférica, demostraría el universo, los planetas, las estrellas, nada de eso existe. Pero si colocaba la fórmula correcta con esa pieza delante, te demostraba cuánticamente, incluso apoyado con la teoría de las cuerdas, de que no es real lo que el frontis o fachada llamado NASA desde el 1958 nos está vendiendo. Tal cual. Me dio cáncer de oído, vomité neuronas. He perdido 5 años de vida. Y por desgracia son videos que no hacen sino saltarme en redes sociales y que hacen que no esté sino muy verdaderamente muy preocupado. Y no es porque digan disparates, porque no tengan ni idea, porque desvirtúen la ciencia o se inventen historias, que sí, que lo están haciendo. Mi preocupación va mucho más allá y me tiene verdaderamente muy asustado, abrumado. ¿Quieres saber por qué? Pues quédate que te lo cuento. Pero antes una duda que te quiero comentar. Varios de los canales más grandes me han llamado para hacer un debate con ellos y bueno, mi primera reacción ha sido negativa. ¿Pero tú qué opinas? ¿Debería? Déjame tu opinión aquí abajo en comentarios. Ahora sí que sí, comenzamos. Pavi Santola ya te lo cuenta. Going to flip it, my friend. Estoy en el Océano Pacífico, justo donde ¿Eso es lo pretende malo? minar el fondo del mar.
intentando junto con otras 3 compañeras. Eso es lo malo de no tener YouTube Premium. Eso es lo malo de no ser millonario y no poder pagar YouTube Premium. Pero bueno, vamos a Hace unos seguirle días con tu publiqué blog. un video corto pormenorizando mi opinión acerca de estos temas. Lo subí a mi cuenta de Instagram, pero no me alcanzó, se quedó corto, no me dio tiempo de expresar todo lo que llevo dentro acerca de este tema, que es muchísimo, es algo que me preocupa y me tiene verdaderamente alertado. Así que quería hacer un vídeo más largo contándoles por qué este tipo de mensajes amenazan algunos de los pilares más básicos de nuestra sociedad. Nuestras sociedades occidentales, democráticas, supuestamente libres. Literal, creo que esto se puede convertir en el auténtico cáncer de nuestra sociedad. Pero antes de lanzarme a contarte por qué pienso todo esto, 3 pequeñas advertencias. La primera es que este es un video de opinión muy diferente a los que suelo hacer yo en este canal. Y como es de opinión, pues te podrá gustar más, te podrá gustar menos. Bueno, pues si quieres opinar, yo encantado de que dejes aquí abajo tu opinión o qué piensas tú sobre este tema. Y si es de forma educada, pues mucho mejor. La segunda cuestión es que yo este tipo de vídeos no lo suelo hacer porque generalmente hay un debate que me parece muy interesante en si es mejor callarse y no dar más publicidad a estos personajes o si es mejor rebatir para que no queden dudas de por medio. ¿Y qué creo yo? Bueno, pues al final del vídeo te cuento yo un poquito más. Y el tercer comentario es que empiezo con un pequeño análisis científico de lo que fue ese vídeo que lanzaron. Y ya, mi opinión va detrás de eso. Te dejo por aquí el minuto a partir del cual comienza mi opinión. Pues hechas estas aclaraciones, vamos con el vídeo. Primero es que este vídeo en particular se refuta muy fácil porque es que no tiene ningún sentido. Es cierto que la ecuación como la solemos representar E igual a mc cuadrado es una ecuación incompleta porque esa m que hemos escrito ahí realmente depende de la velocidad, no es la masa que solemos tener en cuenta cuando hablamos de gravitación, por ejemplo, o cuando hablamos de F igual a m por a, pues no, es otra masa. En la ecuación de Newton de la segunda ley, o en la ley de la gravedad, o en tantas otras ecuaciones, se habla de otra masa. Esta m en E igual a mc cuadrado es una masa relativista. Tiene en cuenta el estado de movimiento, de esta manera, por lo que la ecuación de Einstein más... O sea, este güey se fue directamente por el clip que hizo, ¿no? Un clip muy cortito, pero es que hay partes muy intensas de estos güeyes que hablan de cosas muy heavy, o sea, como lo que acaban de decir, yo creo que se enojó tanto ese güey que dijo, ¿sabes qué? Tengo que describir tal cual porque ellos dicen que pararon esa fórmula y dijeron, no, güey, hasta aquí, no lo termines, Einstein. ¿Quién le dijo eso para empezar? No, pero bueno, él sí lo está explicando de una manera totalmente física, con su fórmula y todo, explicándole por qué falta este dato, por qué no se ve este dato, o por cuál es el orden de la masa y todo ese pedo, ¿no? Bien, se puede escribir de esta otra manera. Esta sería la versión completa o explícita de la ecuación de Einstein. Hay otra forma de expresar esta misma relación, quizás un poquito más afín con la relatividad, usando la notación de cuadrivectores, que es como la más purista. Que extendido esto quedaría algo así. Esta sería la ecuación completa, donde P es el momento, es decir, la masa por la velocidad. Y lo importante en este punto es que, si la velocidad es cero, tenemos la famosa fórmula de Einstein. Por lo que sí, si nos ponemos estrictos y no somos explícitos en los términos, escrita la ecuación como se hace normalmente, E igual a mc cuadrado, pues sí se podría pensar que esta ecuación está incompleta, bien porque la m en realidad refiere a una masa relativista que tiene un factor de velocidad, o bien porque estamos hablando de un caso particular en el que la velocidad es la respuesta directamente física igual a porque cero. está Es decir, que incompleta, sí se puede ¿no? decir que esta ecuación En lo es que se incompleta, refería pero ese no en güey. los términos en los que representa este señor. De hecho, una ecuación no funciona así, que puedes meter cualquier cosa delante, detrás. No es así como funciona la física. De hecho, esta ecuación es desarrollo de Albert Einstein en 1905 como consecuencia de su principio de relatividad. Y no es que se pusiera ahí a jugar con letras a ver cuál encajaba. El proceso no es así. De hecho, pueden ver en este vídeo mío de dónde proviene esta ecuación. Es un desarrollo matemático complejo que parte del principio de relatividad de Einstein. Pues si partes del principio de la relatividad, que básicamente dice que nada puede ser más rápido que la luz y que dos observadores inerciales tienen que ver las mismas leyes de la física, llegas a esto, la famosa ecuación igual a mc cuadrado. Como bien, todo proviene de razonamientos físicos donde las letras no son letras, sino que son magnitudes que están ligadas en la forma en que el universo está formado. La velocidad es el espacio entre el tiempo, la fuerza es la masa por la aceleración. Tú aquí no puedes meter una letra así por gusto, como quieras, como dice este señor. De modo que no, que Einstein no es un fraude y esta ecuación funciona muy bien. Ha sido comprobada en miles de ocasiones y no hay que cambiarle nada, no hay que tocar nada. Un ejemplo de ello... Es que ya ni siquiera que te lo explique, o sea, tú solito, como, no sé, si ese señor se dedica, cosa tal cual, a ser creador de contenido, o cuál haya sido su carrera, no lo sé, pero tan solo hablar de que Einstein no quiso poner una letra, o que le dijeron que no hiciera eso, que Einstein fue utilizado para hacer algo, pues debes estar bastante estúpido para empezar a comparar ciertas cosas con la inteligencia que tenía ese señor, ¿no? O sea, no tiene lugar ni sentido nada de lo que dijo, absolutamente nada, y... Este güey lo está tratando de explicar de una manera hasta calmado. Así de que, güey, pues mire, es sencillo. Esta fórmula o cosas así. Que no suena tan sencillo, la verdad. Hay varias cosas por ahí que ya me perdí. Por algo no soy físico. Pero vamos a ver qué más dice.
la energía nuclear. Sí creo que quizás está confundiendo historias porque cuando Einstein desarrolla la ecuación de la relatividad general en el año 1915, que es una extensión de la teoría que vieron antes de la relatividad especial, que se extiende para incluir la gravedad en ella, y que nos enseña que esto del espacio-tiempo está plegado, está distorsionado, por la existencia de la masa, con esta famosa analogía de la malla. Pues de esta teoría, como Friedman y Lemaitre demostraron, se extraía que el universo no podía ser estático, tenía que expandirse o contraerse. Pero Einstein pensaba que no, que el universo tiene que ser eterno, no podía tener ni principio ni fin, por lo que introdujo una constante de compresión negativa, de expansión, para compensar el efecto de la gravedad, para más tarde darse cuenta él mismo que realmente esta solución no funcionaba. Es más, experimentalmente, con telescopios muy potentes, se observó la expansión del universo. Einstein calificó a esta constante que añadió el mayor error de su vida, así que a lo mejor de ahí viene la confusión, están mezclando historias. Pero esta ecuación no tiene nada que ver con la otra y simplemente la historia que comentan es incorrecta, no tiene ningún sentido, menos aún que mencione la teoría de supercuerdas, que es una teoría 50 años más tarde, o que se meta con temas de cuántica, nada que ver. Es más, esto que les acabo de contar son temas muy avanzados de física, que requieren 4 o 5 años de estudio para siquiera empezar por eso no a entendí muy introducirse en bien. la teoría. Así que desconfíen de cualquier persona que sin información específica habla de estos temas tan a la ligera. Pues muy bien, así se refuta este vídeo y ya está, sin más, no hay más cuestión, aquí se acaba el punto. Y esto no es un problema grave en sí mismo, ni tengo nada en contra de estos señores, ni tengo ninguna necesidad yo de estar quedando como el pedante aquí que va corrigiendo a las otras personas. Es más, me parece genial que se expresen libremente, que cuenten lo que les da la gana, donde les dé la gana. Y es que si fuera solo por esto, yo y aquí no va el estaría punto haciendo interesante. este vídeo. Si hago este vídeo es porque hay algo que me parece mucho más preocupante que esto de aquí, que se desvirtúe la ciencia, que sale ciencia de forma incorrecta o que se esté manipulando la historia para adaptarla a lo que ellos quieren que sea. A mí lo que verdaderamente me preocupa es la deriva que hay desde hace un tiempo. Aquí va el punto interesante. No sé, chance está corto el video porque lo que acabamos de ver pues es una explicación muy física. Lo cual muchos de nosotros, a lo mejor tú sí eres fan de la física, a lo mejor tú sí sabes formular, a lo mejor tú sí sabes mucho de estos temas, lo cual yo no. Y los primeros minutos pues te pueden aburrir un poco, ¿no? Pero a continuación lo que viene y la crítica que viene a continuación hacia la sociedad y es el problema social que tenemos ahorita de conocimiento y desinformación es bastante importante. En Occidente a llenar nuestra cabeza de basura, de contenido que no sirve para nada, de cosas que no nos aportan nada, no nos enriquecen y no tienen ningún sentido. Es decir, me preocupa mucho más los que les entrevistan que ellos mismos. Me preocupa el bombardeo constante de contenido vacío al que nos exponen día tras día. Y antes de que se me echen encima, 2 pequeños comentarios al respecto. El primero es que yo también soy fan del entretenimiento, yo también me he hecho mis partidas de Clash Royale, yo también me pongo a ver reels sin ningún sentido o a ver un partido de fútbol. Pero ha llegado a unos límites verdaderamente preocupantes, disparatados, de consumo abusivo, masivo, y no deja de aumentar, tanto en televisión tradicional como en redes sociales. Las encuestas hablan de un promedio de 3 o 4 horas diarias dedicadas al consumo de este tipo de contenido, hasta el punto de que muchas personas en su tiempo libre Aquí no empieza hacen la otra parte cosa. Y esto es muy interesante y creo que le voy a regresar un poquillo, porque ya se aventó por ahí un speech bastante interesante, muy importante, de conocimiento y todo, y él dice que, güey, pues yo también luego me pongo a scrollear así sin ningún sentido. Y tiene toda la razón, o sea, ¿cuál es el punto de nosotras en ocasiones de agarrar el celular y estar scrolleando y luego encuentras cosas que a lo mejor quieres ver o terminas viendo algo muy estúpido? Terminas viendo Paradigma 21, un pedo así, y ni siquiera sabes por qué, ¿no? O sea, está cagadísimo eso. Pero pues es la sociedad en la que estamos. Lo peor es que si hay contenido muy, muy basura, como él dice. Yo lo he dicho ya, trato de que Paradigma 21 no sea un contenido basura, trato de que ustedes piensen, ustedes tengan sus propios conocimientos, su idea y todo por el estilo. Y personalmente, digo, si a ustedes no les sirve, que yo espero que los haga, a mí me sirve demasiado. Yo he aprendido mucho en este podcast, he aprendido sobre todo a cómo realizar un reportaje, una investigación, a cómo editar, a cómo utilizar más la computadora para este tipo de videos. Te pones al corriente igual pues, con lo que está pasando hoy en día, noticias, eventos. Aprendes igual a expresarte un poquito mejor. Personalmente me ha dejado mucho este podcast. Y la cosa es que también a ustedes les dejen, ¿no? Como siempre les he dicho que ustedes dedíquense a tener su propia opinión y a pensar por ustedes, que para eso estamos aquí. Todos se enriquecen y no tienen ningún sentido. Es decir, me preocupa mucho más los que les entrevistan que ellos mismos. Me preocupa el bombardeo constante de contenido vacío al que nos exponen día tras día. Y antes de que se me echen encima, 2 pequeños comentarios al respecto. El primero es que yo también soy fan del entretenimiento, yo también me he hecho mis partidas de Clash Royale, yo también me pongo a ver reels sin ningún sentido o a ver un partido de fútbol. Pero ha llegado a unos límites verdaderamente preocupantes, disparatados, de consumo abusivo, masivo, y no deja de aumentar, tanto en televisión tradicional como en redes sociales. Las encuestas hablan de un promedio de 3
o 4 horas diarias dedicadas al consumo de este tipo de contenido, hasta el punto de que muchas personas en su tiempo libre no hacen otra cosa. Y esto es propiciado por personas y plataformas que masivamente y compulsivamente nos exponen a estos contenidos. Y también, segunda nota, yo no soy fan de eso de los tiempos pasados fueron mejores o en mi generación las cosas se hacían de otra manera mucho mejor. Es más, las personas que me conocen un poco, que me siguen, saben que estoy muy orgulloso de las nuevas generaciones y... Futuro distópico, ¿no? En cierto punto. Acabo de mencionar que... Y estaba mencionado igual sobre las generaciones pasadas. Pues ya estamos en el futuro. El futuro nos alcanzó al presente. Y el futuro distópico está cada vez más cerca. Y lamentablemente pues no se ve muy bien. De hecho, creo que un futuro distópico es aquel que se presenta con un carácter negativo hacia la humanidad. Un carácter positivo sería un futuro utópico, ¿no? Con una utopia perfecta. Que para eso estamos muy lejos. Estamos más cerca de la distopía. Y como lo comenté ahorita en el podcast de Spotify, que lo vayan a ver igual, para ir en Spotify por si lo gustan ver. Comenté ahí lo de Apple Vision Pro, que igual está súper crazy, está muy loco ese pedo. Que saca muchísimo de pedo a ver a las personas así, cuando en realidad hay muchos temas en la sociedad que no se pueden arreglar todavía, que tienen unas preguntas inmensas, sin respuesta y... Pues obviamente al final de cuentas no nos combina a ninguno de nosotros tener 6 horas libres y estar en el celular viendo TikToks en lugar de centrarte en un tema. Imagínate que tú tienes el nivel y el potencial para entender cómo a lo mejor puedes cambiar el sistema económico o el político, o crear una nueva fuente de economía o de política, una nueva fuente de filosofía, algo por el estilo, porque así si las personas pasadas lo pudieron hacer, nosotros también. El pedo es que ahorita, pues como lo dice él, vivimos en una sociedad bien cabrona con un chingo de marketing, con pantallas aquí, atrás, o sea, tenemos pantallas en todo lado y en todo lado están buscando entretenimiento y pues eso obviamente afecta más a la concentración y a las ganas que tengas de enfocarte en un libro, tal vez. Lo que representan y lo que están consiguiendo. Si hago este vídeo es porque realmente están ante un reto histórico posiblemente único. Y creo que es sensato hacer un comentario, un análisis que pueda servir de reflexión a las personas que lo vean. En cualquier caso, de esto va este vídeo, de la proliferación abusiva, excesiva, masiva de contenido basura que no aporta absolutamente nada y no enriquece en este preciso momento histórico que estamos viviendo y que hace que esta situación sea tan alarmante. ¿Y por qué creo que es tan alarmante? Pues justo lo que les voy a contar. Las 3 razones por las que creo que esta deriva debería preocuparnos. El primer motivo es el más obvio. Vivimos en una sociedad súper competitiva con más de 8.000 millones de personas y cada vez es más difícil prosperar. Y a día de hoy ya no competimos tanto por músculo o fuerza, sino por inteligencia, por ideas. Hay 3 tipos de bienes: los recursos, la energía y el conocimiento. Y el tercer sector cada vez tiene más cuota. Pues en este contexto tan competitivo, el hecho de que estés todo el día metiéndote basura en la cabeza no te va a ayudar a prosperar. Y ojo que no hablo de dinero. Prosperar. Vamos a rezarle tantito porque esa parte nos interesa mucho a todos los que estamos aquí. Nos interesa demasiado. Y sobre todo en un país como México, ¿eh? Y a día de hoy ya no competimos tanto por músculo o fuerza, sino por inteligencia, por idea. Competencia, ¿no? La competencia aumentó totalmente desde el globalismo. Una vez que empieza a globalizar y a crear nuevos trabajos internacionales en otros países, la competencia se duplicó a niveles, increíbles. Y ahora, como él dice, se divide en 3 cosas, ¿no? Vamos a ver en qué. Hay 3 tipos de bienes: los recursos, la energía y el conocimiento. Recursos, energía y conocimiento. Energía no sé muy bien a qué se refiere. Recursos totalmente entendemos todos aquí y tiene muchísimo que ver cómo puedes progresar o cómo puedes construirte como persona. Y el conocimiento yo creo que es la barrera más fuerte o la arma más fuerte que tú puedas utilizar. Y el tercer sector cada vez tiene más cuota. Pues en este contexto tan competitivo, el hecho de que estés todo el día metiéndote basura en la cabeza no te va a ayudar a prosperar. Y ojo que no hablo de dinero o estabilidad laboral, hablo de mucho más. De cumplir tus sueños, de trabajar en lo que te gusta, en lo que te motiva, trabajar en lo que te hace sentir a ti realizado. Pues estar bien preparados, habernos formado, haber estudiado, ser curiosos, buscar información, estar atentos en la vida, salir de la pantalla, hace que tengamos más probabilidades de conseguir una vida profesional plena. Estar preparado te permite a ti elegir trabajo, lo que hace que esto ahonde en tu propia libertad. Yo soy un ejemplo de ello. El haber estudiado tanto y haberme formado tanto hace que hoy sea libre de escoger entre diferentes tipos de trabajo hasta que he encontrado el que a mí me llena. Y si algún día me canso, pues tengo el currículum lleno de capacidades y conocimientos que me van a permitir encontrar otro trabajo. En el otro extremo de la balanza está una persona que solo ha metido basura en su cabeza durante años y años, no se ha formado, no se ha enriquecido, pues obviamente lo va a tener mucho más complicado en este mundo tan competitivo donde tienes que sobresalir de alguna manera. Esta es la dura realidad. Y
esto, amigos y amigas, no es nada nuevo, no hace falta que le echemos la culpa a la modernidad. Por ejemplo, algo así pasaba ya hace 5.000 años. ¿Cómo? ¿5.000 años ya pasa algo así? Sí, miren esta historia. Aparece en el papiro Salier II, escrito durante la dinastía 19 del Antiguo Egipto, aunque refiere a unos hechos ocurridos durante el Imperio Antiguo. Estamos ante una obra literaria escrita hace 5.000 años, una de las más antiguas que conocemos. Es la llamada Sátira de los Oficios. En ella un padre, Duayetti, explica a su hijo Pepi, de camino a la escuela, la diferencia entre los oficios. Así, por ejemplo, relata el oficio de campesino. El campesino pasa todo el día lamentándose, su voz es ronca como el graznido de un cuervo, sus dedos y sus brazos supuran y heden en exceso, está agotado de estar en el fango, andrajos y harapos son sus ropas. En comparación, miren la del escriba. Es la mejor de las profesiones, no hay nada igual en todo el país. Mirad, no existe profesión sin jefe, excepto la del escriba. Él es su jefe. Y de ahí el consejo que nos da: dedicaos en cuerpo y alma a los libros. No hay nada mejor que los libros. Exactamente lo mismo que le estoy diciendo yo. Escrito hace unos 5.000 años. ¿Estás loco? Y esto lo sé yo porque lo he leído en un libro. Así que estudien, lean, fórmense, dediquen parte de su tiempo libre a cosas productivas. Y es que sí, todas las profesiones honradas son dignas, pero no todas son igual de sacrificadas y... Yo pensé que casi acababa el video y todavía falta bastante yo, Pero sí tiene un chingo de razón, tiene bastante razón. Incluso, creo que es muy estúpido decir lo que voy a decir, pero sonará vintage para muchos de nosotros decir de que, güey, estudia, cómprate un libro y lee. Es como que, güey, ¿para qué voy a leer si tengo iPad, tengo celular, tengo un chingo de cosas? Ahí puedo ver cualquier video, puedo aprender a raíz de ello, cosas así. Pero personalmente, igual yo les diría, escriban. A mí me ha ayudado mucho escribir a desarrollar muchísimas cosas, sobre todo, pues, obviamente, mi lenguaje y mi concentración a un nivel mucho mejor del que tenía anteriormente. Y leer es buenísimo, leer hay de todo, ¿no? Te puedes encontrar por ahí una novela que te puede interesar y te va a gustar, y leer siempre va a ser bueno, te va a ayudar un chingo. Duras. Y no con todas se prospera igual. Y no en todas vas a ser tú feliz. Así que ahí va ese consejo. Viendo estas basuras, nada bueno. Y aunque esto ya de por sí es demoledor para querer limitar o reducir el consumo de contenido basura en nuestras vidas, realmente yo no haría este vídeo si solamente fuera por esto. Los otros dos motivos son verdaderamente mucho más contundentes, más alarmantes. Vamos con el segundo motivo. En las últimas décadas hemos visto cómo ha cambiado muchísimo la forma en que nos informamos acerca de lo que ocurre en el mundo. De la lectura de libros y obras escritas al periodismo y los medios convencionales, y más recientemente al contenido corto en las redes sociales. Cosa que de por sí no tiene nada de malo. Pero es cierto también que en esta evolución han pasado otras dos cosas más. La primera ya lo comentábamos antes, hemos visto cómo en esta evolución, en esta transformación, se ha ido tendiendo cada vez más a contenido más simple, más superfluo, más irrelevante. Cosa que al cerebro le ha sentado fatal. Un cerebro evolutivamente preparado para ahorrar energía. Llega a una cosa tonta, absurda, en la que no tiene que esforzarse y el cerebro pues, se siente rico, se siente bien. Quiere más y más y más y más y pide más. Curiosamente, esto es precisamente lo que pasa en esta novela de aquí. O sea, en pocas palabras nos estamos haciendo estúpidos y al cerebro le gusta esto porque no lo usas, ¿no? Y si estamos dormidos, estamos descansando, no me estás ejerciendo fuerza, no me estás pidiendo fuerza, no me estás exigiendo, pues chingón. Entonces nuestra sociedad está siendo muy estúpida, está siendo muy inservible y muy inútil sobre todo. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, una historia que nos cuenta lo que ha pasado en una sociedad donde se queman los como libros, George Orwell, están ¿no? perseguidos, están prohibidos. El protagonista Montag es un bombero que se ocupa de quemar libros. El lunes quemar a Milley, el miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner, quemarlos hasta convertirlos en cenizas y luego quemar las cenizas. Y mientras reciben su basura diaria en un nuevo tipo de televisión conocido como pared a pared. El objetivo, que solo les entre basura en la cabeza. Las cosas comenzaron a ser masa, y como eran masa se hicieron más simples. Películas, radios, revistas, libros, descendieron hasta convertirse en una pasta de budín. Se abreviaron los sellos de estudio, se relajó la disciplina, se dejó de lado la historia, la filosofía, el lenguaje, las letras y la gramática fueron abandonadas, poco a poco, hasta que se las olvidó por completo. La vida es lo inmediato, solo el trabajo importa. Divertirse, sí, pero después de trabajar. ¿Por qué aprender algo salvo apretar botones, insertar llaves, ajustar tornillos y tuercas? Por cierto, el nombre es fantástico, Fahrenheit 451, precisamente la temperatura a la que arde el papel. Muy triste y muy real. De hecho, varios estudios muestran cómo en España menos de la mitad de la población lee de forma regular, ni siquiera en redes sociales o blogs, por lo que algo así ya está pasando de alguna manera. La segunda cosa que está pasando en esta transformación en la manera en que consumimos información es la saturación. El ritmo actual de sobreinformación aturde, es un bombardeo constante de contenido que no deja espacio a la reflexión, que satura y adormece. Es esta epidemia que estamos viendo, que estamos presenciando de vídeos insulsos, carentes de sentido, vacíos, auténtica basura, y que como ves están en todas partes, hasta saturar. Además, por si fuera poco... Entonces todo esto ya está pasando, ya está ocurriendo. Ya hay estudios que lo muestran, como bien dice aquí mi estimado Javier. Entonces, esto hace, obviamente, que la población sea muchísimo más fácil de manipular, ¿no? Entonces,
es fácil que quien sea tu gobierno, tu presidente, tu príncipe, inclusive, no sé, pues sea muchísimo más fácil manipular a la gente. Como dice, pues tú martilla, aprieta tuercas y la chinga, después te diviertes y ya no tienes que aprender nada más. No tienes por qué sobresalir, no tienes por qué pensar más cosas, ni encontrar una nueva rama, una nueva filosofía. Algo que pueda cambiar totalmente tu vida de los demás, sobre todo la forma de pensar y romper los paradigmas inclusive. Creo que esta palabra, el paradigma, es clave para la humanidad, para el futuro totalmente, y en este momento muy cañón. Tenemos que empezar a romper el paradigma de lo que es el contenido hoy en redes sociales. Y si están las redes sociales, utilizarlos para bien, porque si nos estamos quedando muy atrás. Y por eso mismo vemos tanta decadencia política, vemos decadencia económica, vemos decadencia en lo mismo de que a lo mejor el analfabetismo se va a ir dando cada vez más, lamentablemente, en lugar de que se vaya erradicando. No hemos avanzado en ese punto. Entonces es bastante peligroso el momento en el que estamos, es muy interesante y yo sé que los que están aquí tienen ese fomento, la lectura, ese fomento de estudiar, de leer, de aprender nuevas cosas. Inclusive creo que habla mucho de los seguidores de esta persona, los seguidores o el contenido que tú veas. Yo la neta, pues sí, como dice él, también luego me aviento mis TikToks diario y pues, con cosas bien estúpidas. Por ahí te avientas una carcajada, memes bien estúpidos, muy buenos. Qué estúpidos son eso. Pero pues sí, o sea, es parte de la comedia de hoy en día. Igual es comedia rebajada a algo más simple. Pero sin embargo, siempre me agarro yo mi momento para leer mis libros, que se los he comentado que ustedes, les he enseñado con los libros cuáles son por ahí algunos de mis favoritos. Y al final de cuentas, aunque no leas, mientras tú tengas tu cerebro activo, mientras pienses, mientras estés activo, mientras lo oxigenes, mientras estés haciendo ejercicio inclusive, es muy bueno. Y que no es, la clave es que no estés todo el día metido en el celular viendo contenido basura. Debido a esta tendencia, nuestra capacidad de atención se va viendo más y más reducida. El ritmo frenético al que nos han expuesto y nos hemos acostumbrado nos ha vuelto hiperestimulados, hiperactivos, y fruto de ello no tenemos ni paciencia, ni atención, ni tenemos verdadero tiempo para la reflexión. De nuevo, ocurre lo mismo en ese libro. Píntate la escena, el hombre del siglo XIX con sus caballos, sus carretas, sus perros, movimientos lentos. Luego el siglo XX, cámara rápida, libros más cortos, condensaciones, digestos, formato chico, la mordaza, la instantánea, resúmenes de obras clásicas en un minuto. De hecho, en la novela está incluso prohibido caminar por la calle, pasear. A veces pienso que los automovilistas no saben qué es la hierba ni las flores, pues nunca las ven lentamente. El resultado ya lo imaginan. Nadie tiene tiempo para nadie. La gente no habla de nada. Montan, no miraba la luna desde hacía años. ¿Tú sabes en qué fase está hoy, por ejemplo? Hablar en familia es raro, no hay tiempo para pensar, para reflexionar. A veces debemos preocuparnos. ¿Desde cuándo estás realmente preocupada? Preocupada por algo importante, algo verdadero. Es decir, en conjunto, sumando estos dos puntos, estamos en una deriva hacia contenido cada vez más superfluo, más vacío, más absurdo y administrado de forma masiva, hasta saturar. De nuevo, volvemos al libro. Que la gente intervenga en concursos donde haya que recordar las palabras de las canciones más populares, o los nombres de capitales de los estados, o cuánto maíz cosechó Iowa el último año. Llénalos de noticias incombustibles, sentirán que la información los ahoga, pero se creerán inteligentes, les parecerá que están pensando, tendrán una sensación de movimiento sin moverse, y serán felices, pues los hechos de esa especie no cambian. No les des más. Qué redacción, qué libro, ni siquiera me imagino que es un libro, o sea, ni siquiera me imagino que es el concepto tal cual de ese episodio o ese capítulo del libro. Pero todo lo que viene aquí redactado es buenísimo, ¿eh? Resbaladizas como filosofía o psicología que engendran hombres melancólicos. El que puede instalar en su casa una pared de televisión y hoy está al alcance de cualquiera es más feliz que aquel que pretende medir el universo o reducirlo a una ecuación. Durísimo y muy triste. Pero cabrón. Tengo que ver eso. El universo o reducirlo a una ecuación. Nah, no dura nada. Y muy triste. De esa especie no cambian. No les des materias resbaladizas como filosofía o psicología que engendran hombres melancólicos. El que puede instalar en su casa una pared de televisión y hoy está al alcance de cualquiera es más feliz que aquel que pretende medir el universo o reducirlo a una... Ok, listo. Que la gente intervenga en concursos donde haya que recordar las palabras de las canciones más populares, o los nombres de las capitales de los estados, o cuánto maíz cosechó Iowa el último año. Llénalos de noticias incombustibles, sentirán que la información las ahoga, pero se creerán inteligentes. Qué buena frase, ¿eh? Qué buen renglón, qué buen párrafo. Está increíble cómo lo manifiesta ahí y cómo termina de que, pero se creerán inteligentes, ¿no? Llénalos de noticias incombustibles, lo que estamos viendo ahorita. Noticias muy estúpidas, noticias malas inclusive, que también van hacia el tema de la ansiedad y otros temas mentales. Que al final de cuentas, si tú crees saber mucho de lo que ves por ahí, pues te crees un poco
inteligente, como las personas... Hasta se va un poquito del contexto de lo que estamos viendo, ¿no? El video empezó porque están hablando de esos dos güeyes y les está dando una madriza increíble, increíble. Les parecerá que están pensando, tendrán una sensación de movimiento sin moverse. Y serán felices, pues los hechos de esa especie no cambian. No les des materias resbalizadas, como filosofía o psicología, que engendran hombres melancólicos. El que puede instalar en su casa una pared de TV y hoy está al alcance de cualquiera, es más feliz que aquel que pretende medir el universo o reducirlo a una ecuación. Pues tiene sentido, bastante sentido. Una ocasión. Durísimo y muy triste. Pero cabría la pregunta, es legítima. ¿Y si somos felices así, olvidando los temas profundos y simplemente centrarnos en banalidades, en tonterías? ¿Realmente sí? No. No vengas con eso. La naturaleza del humano está en buscar, está en crear, en conocer, en seguir más allá de su naturaleza, en seguir evolucionando. Y lo que está pasando ahorita no es evolución, es estancamiento. Estamos en un momento muy peligroso, muy importante. Si seguimos con ese estanque y no avanzamos más de lo que estamos ahorita, vamos a terminar como Wall-E, un pedo peor que eso, o sea, créanme. ¿Somos más felices viendo basura que preguntándonos cosas sobre lo que existe en el cosmos? Bueno, aquí podría remitirme al primer punto o luego al tercero, que ya veremos esto con mayor profundidad. Pero antes de eso me gustaría que te hicieras una pregunta. ¿Quién gana si nos quedamos todos en el sofá? ¿A quién puede beneficiar? ¿Quién le puede interesar un futuro así como el que aparece en el libro Fahrenheit 451? De hecho, en este punto merece la pena revisar otro clásico de la literatura universal. Se trata de 1984, la sorprendente novela ensayo de... Obvio, Big Brother, el que manda, el que lo ve todo... El que trata de tener a la sociedad, el que trata de tener a la sociedad mansita, que no sabe nada, tranquila, en la estupidez, para manipularlos fácilmente, para tener sus reglas y su sociedad como él quiere, que no se salgan de las reglas, que no piensen más allá fuera de sus barreras que están creadas bajo un concepto inútil y con reglas inútiles que no sirven para progreso, que sirven para ejercer fuerza y para que tú te quedes en ese capullo, que al final de cuentas va a dejar de ser comodidad y se va a convertir en otra cosa horrible, como todo lo distinto golpe de estado, como una dictadura. Orwell, un libro muy lúcido que presenta un mundo futurista donde se ha restringido la libertad de su población y ejerce un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida por medio de una manipulación masiva. Primero con un control total de los medios de comunicación, la verdad no existe, pero también con acciones tan invasivas como limitar el lenguaje, y todo bajo un férreo sistema de observación y control de la población. Buenísimo libro, con buenísimo un libro. único objetivo, Una novela eliminar la impresionante. libertad controlando el pensamiento. Y lo hacen así, idiotizando a la población. La gran masa de seres humanos a quienes la pobreza suele imbecilizar, aprenderían muchas cosas y empezarían a pensar por sí mismos. Y si empezaran a reflexionar, se darían cuenta más pronto o más tarde que la mayoría privilegiada no tenía derecho alguno a imponerse a los demás y acabarían barriéndoles. A la larga, una sociedad jerárquica solo sería posible basándose en la pobreza y en la ignorancia. Sorry. Aprenderían muchas cosas y empezarían a pensar por... Es más fácil mantener a la población ignorante. Aprenderían muchas cosas y empezarían a pensar por sí mismos. Y si empezaran a reflexionar, se darían cuenta más pronto o más tarde que la mayoría privilegiada no tenía derecho alguno a imponerse a los demás y acabarían barriéndoles. A la larga, una sociedad jerárquica solo sería posible basándose en la pobreza y en la ignorancia. Se crea una desigualdad artificialmente, porque en un estado de pobreza es más fácil mantener a la población ignorante. ¿El recurso cuál es? Lo has imaginado, el mismo de antes, el contenido basura. El invento de la imprenta facilitó mucho el manejo de la opinión pública, y el cine y la radio contribuyeron en gran escala a acentuar este proceso. Con el desarrollo de la televisión y el adelanto técnico que hizo posible recibir y transmitir simultáneamente el mismo aparato, terminó la vida privada. Esta distopía... TikTok, ya, tu celular ahí está, mira. Lo acaban de decir totalmente. A la población ignorante. Ahí está, ¿El recurso lo que cuál acaban de es? decir. Lo has imaginado, el mismo de antes, el contenido basura. El invento de la imprenta facilitó mucho el manejo de la opinión pública, y el cine y la radio contribuyeron... Qué video de ese señor, qué análisis, qué video impresionante este cabrón. Está explicando todo. Este video lo tienen que ver todos. A ver si despertamos un poquito. En gran escala a acentuar este proceso. Con el desarrollo de la televisión y el adelanto técnico que hizo posible recibir y transmitir simultáneamente el mismo aparato, terminó la vida privada. Esta distopía debe servir... No le puedo dar clic justo cuando acaba el texto, pero es prácticamente lo que estamos hablando del celular y del TikTok, que es el mismo contenido que se hace viral. La palabra viral inclusive es malísima. Ese contenido que está siendo viral y que está perjudicando a todos y que está llenando del contenido basura que menciona aquí Javier a todos los integrantes del consumismo del celular y de la tecnología que somos todos.
Ahora imagínate con los pinches lentes que vas a tener aquí, que vas a estar alejado de la sociedad, que no vas a poder... Vas a perder el detalle de la naturaleza con eso, obviamente. Para alertar del peligro del pensamiento único. Sí, amigos, amigas, el contenido basura entretiene, es divertido, pero tiene consecuencias cuando se abusa de él. Además de vaciarnos y embrutecernos, nos infantilizan, haciendo que sea mucho más fácil manipularnos. Y es así como se pierde la libertad. Pan y circo. Y sin nuevas ideas, sin pensamiento propio, estamos perdidos. Puedes ser más o menos escéptico con estos dos libros, Fahrenheit o 1984, pero la verdad está ahí y la historia lo demuestra. Si dejamos de pensar, de reflexionar, si vamos hacia el pensamiento único, estamos poniendo en riesgo nuestra libertad. Estamos poniendo todos los ingredientes hacia un futuro distópico donde no seamos realmente libres. Así que mientras que este contenido basura que hace esta gente y otros muchos nos vacía, nos infantiliza, nos embrutece y nos vuelve títeres fácilmente manipulables por las personas con poder, el hecho de que nos abrumen continuamente con este tipo de contenido hasta saturarnos hace que no tengamos verdadero tiempo para la reflexión, el pensamiento y crear nuevas ideas, centrarnos en lo que verdaderamente nos importa. Por eso en este vídeo quería poner el punto también sobre las personas que crean este contenido y no solamente los entrevistados. Las personas que tienen una plataforma tienen una responsabilidad. Pero veamos al tercer punto, porque de mi opinión yo creo que es el más importante. Porque antes argumentábamos, pero ¿y qué más da si somos más felices viendo contenido basura? Y si realmente es lo que queremos, y si realmente es lo que nos apetece hacer con nuestra vida, simplemente eso, llenarnos de contenido absurdo. Y si soy más feliz simplemente haciendo eso, tal y como decía en el libro de Fahrenheit, el que puede instalar en su casa una pared de televisión y hoy está al alcance de cualquiera es más feliz que aquel que pretende medir el universo o reducirlo a una ecuación. Pero ¿y si no? ¿Y si el contenido vacío realmente nos vacía? Contenido basura, ¿no será que nos volvemos Sí, o sea, un poquito el libre albedrío por ahí, ¿no? De que, güey, pues quiero ser estúpido y me gusta la estupidez y ser inútil y no hacer nada de eso, pues también tiene cierto sentido, ¿no? De que, ok, pues serlo, pero se confunda ahí la razón cuando te das cuenta que la masa que se está produciendo a través de eso ya es una enfermedad, ya se está haciendo algo viral y eso ya es preocupante, ya no es decisión propia, ya se está volviendo algo que contamina un poco lo que consumimos? De hecho, ¿te has preguntado por qué mientras los índices de desarrollo de muchos países no paran de crecer, también aumentan en igual o mayor proporción los casos de depresión, de ansiedad o los suicidios? Con datos, las tasas de suicidio más altas del mundo se dan en los países ricos como Estados Unidos, Francia o Suiza, mientras que otras regiones del mundo tienen tasas hasta 10 o 30 veces menores. O comparando un mismo país, Corea del Sur ha visto disparada su riqueza en 3 décadas, pero también su tasa de suicidio hoy es 3 veces mayor que en 1985. En la novela de Fahrenheit también tratan algo parecido. Todo le pareció tan falso que se echó a llorar, no ante la idea de la muerte de su mujer, sino ante la idea de no llorar la muerte. Un hombre tonto y vacío que vivía con una mujer tonta y vacía. Esto es algo preocupante que debería hacernos reflexionar sobre lo que está pasando en nuestras sociedades avanzadas. ¿Qué está ocurriendo? ¿La gente acaso está siendo menos feliz? Pues seguro que todo esto es por un conjunto muy amplio de factores, pero hoy quiero ponerte sobre la mesa un análisis que yo creo que es especialmente lúcido, que aparece en el libro Homo Deus de Yuval Harari. En este polémico libro, Harari analiza el proceso que nos ha llevado a esta sociedad del progreso, gracias a la ciencia. Desde las máquinas de vapor, la electricidad hasta las comunicaciones. Una transformación que no solamente ha tocado el plano industrial, también ha tocado otros planos de la vida humana, como el plano religioso o espiritual. De hecho, para él están tan conectados que lo segundo propició lo primero. Cuando los humanos se dieron cuenta de lo poco que sabían acerca del mundo, de repente tuvieron una muy buena razón para buscar nuevo conocimiento, lo cual abrió el camino científico hacia el progreso. Con cada nueva generación, la ciencia contribuía al descubrimiento de nuevas fuentes de energía. Fíjate que no sabía esos datos que me impactaron y lo busqué ahorita en el celular un poquito, eso de los suicidios de los países que tienen más fuerza económica y más calidad de vida, por así decirlo, y es cierto, quiero escucharlo otra vez eso porque me impactó mucho y la verdad no sé cuál sea el consiguiente de eso, cuál es la razón. ¿Será que nos volvemos también un poco lo que consumimos? De hecho, ¿te has preguntado por qué mientras los índices de desarrollo de muchos países no paran de crecer, también aumentan en igual o mayor proporción los casos de depresión, de ansiedad o los suicidios? Con datos, las tasas de suicidio más altas del mundo se dan en los países ricos como Estados Unidos, Francia o Suiza, mientras que otras regiones del mundo tienen tasas hasta 10 o 30 veces menores. O comparando un mismo país, Corea del Sur ha visto disparada su riqueza en 3 décadas, pero también su tasa de suicidio hoy es 3 veces mayor que en 1985. En la novela de Fahrenheit también tratan algo parecido. Todo le pareció tan falso que se echó a llorar, no ante la idea de la muerte de su mujer, sino ante la idea de no llorar la muerte. Un hombre tonto y vacío que vivía con una mujer tonta y vacía. Esto es algo... Esa frase ya la había escuchado, no sabía qué era ese libro. Ese libro lo leí hace muchísimo tiempo, la verdad ya no me acuerdo muy bien, no lo tengo físicamente, pero me lo voy a comprar, no sé ustedes, a mí no me gusta leer en computadora, a mí me gusta leer
el libro en físico, me gusta hacerlo mejor. Y considero que inclusive se me queda mejor, ¿no? Me gusta leer en voz alta y pues igual la vista pues daña menos. A mí es mi opinión personal. Pero este libro ya me llamó la atención increíble, o sea... Está muy bueno, tiene muy buenos párrafos, muy buenas frases. Siento que da una visión también futurista de que va en decadencia obviamente, totalmente. Y estos datos que está soltando Javier están fuertísimos, ¿eh? Algo preocupante que debería hacernos reflexionar sobre lo que está pasando en nuestras sociedades avanzadas. ¿Qué está ocurriendo? ¿La gente acaso está siendo menos feliz? Pues seguro que todo esto es por un conjunto muy amplio de factores, pero hoy quiero ponerte sobre la mesa un análisis que yo creo que es especialmente lúcido, que aparece en el libro Homo Deus de Yuval Harari. En este polémico libro, Harari analiza el proceso que nos ha llevado a esta sociedad del progreso, gracias a la ciencia. Desde las máquinas de vapor, la electricidad hasta las comunicaciones. Una transformación que no solamente ha tocado el plano industrial, también ha tocado otros planos de la vida humana, como el plano religioso o espiritual. De hecho, para él están tan conectados que lo segundo propició lo primero. Cuando los humanos se dieron cuenta de lo poco que sabían acerca del mundo, de repente tuvieron una muy buena razón para buscar nuevo conocimiento, lo cual abrió el camino científico hacia el progreso. Con cada nueva generación, la ciencia contribuía al descubrimiento de nuevas fuentes de energía, nuevos tipos de materias primas, mejor maquinaria y nuevos métodos de producción. Y con ello el progreso se disparaba. Algo que fue facilitado por ese descubrimiento, el descubrimiento de la ignorancia. Pero para ello, antes el ser humano tuvo que hacer algo. Dejar de dar respuestas a todo en los dioses. Renunciamos al sentido a cambio de poder. La mayoría de las culturas creían que los humanos... Sí, es parte de la evolución. Al final de cuentas eso ya pasó, ya ocurrió, ya no le damos esas respuestas. Y por eso siento que a veces nos sentimos tan inteligentes y tan avanzados de la chingada y por la tecnología que tenemos, porque es dato científico y así. Pero estamos al mismo paso, ¿eh? En realidad, si todavía no podemos aprender a saludar al vecino al lado, si no podemos aprender a estar sin guerra, sin discriminación y sin pedos raciales, pues, güey, nunca vamos a avanzar para ir a otros temas y preguntarte qué tan grande es el cosmos o cómo podemos salir de aquí, ¿no? Siendo que lo espiritual va relacionado a lo tecnológico, al igual que lo humanístico va relacionado al desarrollo tecnológico y cómo podemos evolucionar como humanos. Si no, va a ser súper peligroso y nos podemos acabar con una guerra nuclear en cualquier instante. Sí, fácil. O sea, podrá ser la persona, el país más civilizado del mundo en cuanto a tecnología, más evolucionado del mundo en cuanto a tecnología, pero podrá ser un país que tiene problemas cabrones de homofobia, de discriminación, de racismo, y te vas a meter en guerra tarde o temprano y vas a terminar acabando con otra nación y con la misma nación que tienes tú. Desempeñamos un papel en algún plan cósmico. El plan fue concebido por los dioses omnipotentes o por las leyes eternas de la naturaleza y no estaba en manos de la humanidad cambiarlo. El plan cósmico daba sentido a la vida humana, pero también restringía el poder humano. Los humanos eran muy parecidos a actores en un escenario. A cambio de renunciar al poder, los humanos creían que su vida ganaba sentido. La cultura moderna rechaza esta creencia en un gran plan cósmico. No somos actores, no hay guión. El universo es un proceso ciego sin propósito y sin sentido. Pueden sucedernos cosas terribles y ningún poder vendrá a salvarnos. El mundo moderno no cree en la finalidad. Cuando Dios deja ser la respuesta a tantas cosas y se busca más allá en la naturaleza, aparecen cosas increíbles. Microorganismos que causan enfermedades, fuerzas atómicas en el núcleo y muchas cosas más. Pero esta primera renuncia no es gratis, tiene severas consecuencias. El pacto moderno ofrece a los humanos una enorme tentación, unida a una amenaza colosal. Tenemos delante mismo la omnipotencia, casi a nuestro alcance, pero bajo nosotros se abre el abismo de la nada más absoluta. Búsqueda de poder en el seno de un universo desprovisto de sentido, acosada por una angustia existencial mayor que ninguna otra cultura previa. El pacto moderno ofrece a los humanos una enorme tentación, unida a una amenaza colosal. Tenemos delante mismo la omnipotencia casi a nuestro alcance, pero bajo nosotros se abre el abismo de la nada más absoluta. Búsqueda de poder en el seno de un universo desprovisto de sentido, acosada por una angustia existencial mayor que ninguna otra cultura previa. No mames. Acosada por una angustia existencial mayor que ninguna otra cultura previa. Somos nosotros. Es nuestra civilización hoy en día. Es todos los pedos que tenemos, la ansiedad que tenemos, las dudas que tenemos, el desconocimiento que tenemos, la mala información que tenemos. Ahí se las dejo. Está muy muy interesante esta crítica que hizo Javier. Creo que nos sirve a todos para ver qué tipo de contenido vemos, cómo podemos mejorar inclusive pues, como nosotros en nuestro conocimiento y en lo que estamos aprendiendo y ir mejorando cada vez más para al final de cuentas el tiempo que estemos aquí mejorar el planeta y mejorar nuestra raza para que al final de cuentas tenga un avance evolutivo. Voy a hacer una reacción hacia los otros dos que empezamos en el podcast, que es la reacción de ellos dos. Pues crítica y comedia, ¿no? De ambos.
Pero pues gracias por estar aquí, gracias por estar en Paradigma 21. Nos vemos a la próxima y gracias por estar aquí. Hasta la vista.